Ya estamos de vuelta, todavía queremos conocer muchas más cosas de los partidos que nos acompañan esta noche en este especial Elecciones Europeas y vamos a ir a otro capítulo importante, el de la economía. Empezamos con Izquierda Unida. Alejandro, 2 minutos en este caso. Pues a modo de síntesis, porque además hay cosas yo creo que muy importantes que tenemos que decir desde Izquierda Unida. La primera es la deuda, cuando hablamos de economía. Desde Izquierda Unida partimos de un concepto. La deuda pública española y sobre todo de los países del sur de Europa es una deuda pública que, aparte de ser ilegítima, porque es una deuda que no ha sido producto de los desfases de los servicios públicos ni los ciudadanos, además es ilegítima, impagable. Por lo tanto, es una deuda que no se puede pagar, que nos lleva a muchos sacrificios, que nos lleva a muchos recortes de los servicios públicos y a generar más deuda. Por ejemplo, hace 14 años la deuda pública española era del 54% del PIB, y ahora, con tantos ajustes, con tantos recortes del servicio público, supone el 97%. Es decir, vamos a una espiral de más recortes para más deuda, para más recortes. Por lo tanto, la deuda pública es impagable. Nosotros utilizamos el concepto de deuda odiosa y es una deuda que hay que realizar una auditoría para ver lo que hay que pagar y lo que no. Luego, paraísos fiscales. En la Europa de nuestros días no puede haber paraísos fiscales. Y no puede haber un candidato a la presidencia de la Comisión Europea que haya sido presidente de un país donde hay paraísos fiscales. Acabar con los paraísos fiscales, las transacciones financieras también de los países de Europa a otros países que tengan paraísos fiscales, sancionarlas gravemente y armonizar un impuesto de sociedades, porque si no, las grandes empresas, las multinacionales, se van como pirañas a donde menos dinero, pues lógicamente coticen. Básicamente esas 3 medidas y la principal, la deuda, que es ilegítima e impagable. Desde UPyD, Damaso. Bueno, nosotros tenemos 6 puntos, que con estos 6 puntos creemos que no solamente podríamos esta crisis financiera trabajarla un poco, sino que además podemos hacer que las futuras crisis financieras no se produjeran. El principal punto es la unión bancaria, que incorpore la mutualización de la deuda provocada por las crisis bancarias, incluyendo la generada por el rescate bancario español. Separación de las actividades propias de la banca comercial de las banca de inversión. Con esto lo que evitaríamos sería futuras crisis financieras. Puesta en marcha de las tasas sobre transacciones financieras a nivel europeo, favoreciendo su extensión a otros países de fuera de la Unión, que es la famosa tasa Tobin, y con eso también evitaríamos el tema de paraísos fiscales, como ha comentado mi compañero. Un Banco Central Europeo que tome medidas activas para terminar con la fragmentación de los mercados financieros nacionales. Emprenda programas finalistas en los que la financiación de las entidades esté vinculada a la concesión de créditos, especialmente, y el caso español es flagrante, especialmente a las pymes. Un presupuesto de la Unión mayor y que dé más importancia a gastos que promuevan el crecimiento, como el I+D, el empleo juvenil y la inversión en infraestructuras. Volvemos otra vez a ser rimbombantes. Si no invertimos en I+D y no hacemos que el empleo juvenil deje de ser desempleo, no tendremos futuro como Unión Europea. Y por último, aunque lo hemos comentado anteriormente en la política agraria común, queremos una política agraria común que reconozca el papel de conservación medioambiental que desempeñan los agricultores europeos, que favorezca la modernización del sector, su rejuvenecimiento, importantísimo, y la calidad de los productos, y que se proponga combatir la despoblación del medio rural. Desde Ciudadanos. Bueno, pues dar breves apuntes. Lo más importante es la unión bancaria. Yo creo que ya se ha dicho. Si queremos una real unión de lo que son los Estados Unidos de Europa, tenemos que tener claro que la parte económica debe de estar unida, no debe ser solamente el símbolo del euro, no debe ser la moneda lo único que nos una. Tiene que haber una estructura por debajo que dé cobertura a esa unión real de todos los ciudadanos, que sería una unión bancaria y por lo tanto una armonización fiscal. No puede haber diferentes necesidades y beneficios para que las empresas vayan y de alguna manera lo que se está diciendo, los paraísos fiscales se estén, digamos, haciendo una circulación que no beneficie al conjunto de todos los europeos. Esa unidad de mercado tiene que ser real y tiene que ser plena, de tal manera que también podríamos hablar de la creación de un tesoro único y un tesoro europeo, que esté valorando de una manera activa qué es lo que está pasando con aquellos países que nos han enfrentado por esta crisis porque no cumplimos el déficit cero, que en este caso España sería uno de los principales. No atajamos de la
la misma manera la deuda, como ha dicho el compañero, pero sí tenemos que tener claro que solamente unidos y ayudándonos a lo que los están haciendo mal y con un control absoluto de qué manera estamos financiando a esos países, en este caso rescatados, y no hundirlos, será la única manera de sacar adelante a Europa. Desde Vox. Bueno, desde Vox defendemos, telegráficamente, defender el euro como moneda única, pero no solo defenderlo por una política monetaria, sino porque hubiese una unión económica que apoyase a esa moneda única. La unión bancaria, por supuesto, es fundamental a todos los niveles, que sea el Banco Central Europeo el que haga las intervenciones y todas las cuestiones. Por otro lado, separar también el mundo financiero, que no tiene la banca al uso, no es lo mismo que las bancas de inversión, o sea, el mundo financiero hay que separarlo. Yo recuerdo que Guindos ha trabajado en Lehman Brothers antes de ser ministro, que parece que esto no cuenta, pero hay que decirlo. De Guindos trabajaba en Lehman Brothers, con mucho éxito, pero ya sabemos lo que pasó. Bien, la fluidez del crédito, porque si hay una unión bancaria, el crédito tiene que fluir. Evitar la brecha que existe entre los países norte y sur, porque es lógico. Luchar contra los paraísos fiscales, evasión de impuestos, libre comercio. Libre comercio es importante a todos los niveles. E impulsar la acción industrial a través de las pymes. Una política industrial de manufactureo en las empresas en Europa sería de gran éxito. Y por último, en política social, basarlo todo en la educación. Tenemos que tener un sistema de educación en condiciones para ser competitivos. Hablar, decir dos palabras sobre la modificación del sistema de pensiones dada la edad de jubilación que tenemos ahora y la situación demográfica que tiene Europa, que va hacia la despoblación Europa. Es un tema que tenemos que recalcular y reducir el tamaño de las administraciones. No puede seguir viviendo 300.000 personas directamente de la política, de los cuales 150.000 están a dedo. Desde Primavera Europea. Pues bueno, veo que desde Primavera Europea muchos de los puntos de los que se han mencionado aquí, bueno, también son obvios. Coincidimos, ¿no? Lógicamente, pues el Banco Central Europeo, una política fiscal común, la tasa Tobin también a las transacciones. Bueno, también con mi compañero de Izquierda Unida coincidimos en que cuidadín con la deuda que no la hemos generado nosotros. Entonces, Primavera Europea propone hacer una auditoría verdadera de la deuda y ver qué parte es la que nosotros verdaderamente hemos gastado y qué parte no, porque de repente ahora Draghi interviene y ya no sube la prima de riesgo, ya no crece tanto la deuda que tenemos. Fíjate qué bien, pues lo podrían haber hecho también un poco antes. Y además todo ese gasto ha sido precisamente para recuperar cajas, ahora bancos, ahora recuperaremos autopistas, todo menos recuperar personas. Entonces, la propuesta de Primavera Europea es precisamente eso, rescatemos personas antes que bancos y autopistas y hagamos una auditoría de esa deuda y paguemos lo que verdaderamente tenemos que pagar y lo que no, pues lo que no debamos que no se pague. Bueno, Primavera Europea también propone que haya lógicamente una mayor importancia y mayor conservación y mayor valorización de los recursos medioambientales de Europa, que muchas veces por el cortoplacismo se expolia por el beneficio de unos pocos. Estamos en contra del fracking y en contra de un montón de explotaciones energéticas que al final lo que hacen es cargarse el medio ambiente, que tiene muchísimo más valor. Y creemos que además la propia economía puede resurgir si somos capaces de hacer un cambio hacia una economía más ecológica. Continuamos con el siguiente punto, que vamos a matacaballo, de turno a turno, para que puedan hablar todos y luego puedan debatir algo entre las 5 personas que nos acompañan esta noche en plató. Hablamos de políticas sociales desde Izquierda Unida. Alejandro. Sí, pues primero, en primer lugar, constatar otra realidad. Es decir, cuando hablemos de medidas y propuestas, es en función de las realidades que tenemos. Y yo creo que no podíamos imaginar que en el primer mundo, como es Europa y como es España, existe un tercer mundo cada vez más amplio. Es decir, existen capas de exclusión social tremendas. Niños sin comer, como dicen asociaciones, inmigrantes, etcétera, etcétera. Es decir, un tercer mundo dentro del primero. ¿Por qué? Pues porque la protección social o es responsabilidad pública
o los mercados, aquellos que nos decían que lo regulaban todo, no es garantía de redistribución de riqueza. Y por lo tanto, como todo lo hemos dejado en manos de los mercados, que eran los dioses que lo iban a regular todo, pues hoy tenemos auténticas capas en este país de exclusión social y en Europa. Los datos están ahí, los dicen organismos que no son precisamente de Izquierda Unida, por lo tanto yo no me extiendo en eso. Propuestas, porque aquí al final hay que ir a las propuestas. Fondos de ayuda rápidas para acabar con esa exclusión social urgente e inmediata, lo decía en la anterior intervención de empleo, renta básica que garantice que las personas no acaben en la exclusión social y luego políticas activas en algunas materias. Y yo me quiero, en lo que me queda de tiempo, extender un poquito en la vivienda, porque la política no se puede hacer con la retórica. Y yo quiero poner el ejemplo de la vivienda como función social y el ejemplo de la vivienda en Andalucía entendida como función social. Es decir, hay que poner el parque público de viviendas que hay desocupadas al servicio de las personas que lo necesitan. Y no puede ser que en este país todos defendamos la vivienda y algunos se dediquen a recurrirla a los tribunales constitucionales. Por lo tanto, la política no puede ser retórica, hechos, y los hechos a aplicar son los que la consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía aprobó en la legislación andaluza. Desde UPyD, Dámaso. Tenemos 7 propuestas. La primera de ellas es progresar en la consecución de la igualdad sanitaria para todos los europeos, lo que significa recibir asistencia de calidad en todos los países de la Unión Europea. Las universidades europeas deben ser uno de los motores de desarrollo social, económico y cultural de Europa. Esto es obvio. Al final, si tenemos más gente mejor formada, seremos más competitivos a nivel mundial. Hacer cumplir el Tratado de Lisboa, que estableció el objetivo de un 3% del PIB en la inversión de I+D, como medida de los países miembros de la Unión Europea. Y apoyaremos en esta dirección el desarrollo del espacio europeo de investigación mediante el nuevo programa Marco Europeo de I+D+I, Horizonte 2020 y de la iniciativa denominada Unión por la Innovación. Volvemos a hacer hincapié en el I+D. Para nosotros es fundamental que Europa se destaque del resto de potencias mundiales precisamente por el I+D+I. La cultura debe ser un elemento fundamental de unión de los ciudadanos europeos. Un IVA cultural reducido para el conjunto de la Unión, protección de la industria del libro con un IVA superreducido y equiparación del libro electrónico al del papel y asignar un precio fijo para los libros de texto. Esto se ha tocado, se ha dicho, pero realmente aquí está la clave para que la cultura siga siendo más cultura. Mayor equiparación entre las condiciones de mercado de trabajo entre hombres y mujeres, que todavía sigue habiendo muchísimas diferencias, para erradicar las situaciones de desigualdad actualmente existentes. Promover una directiva marco de protección de los derechos efectivos de la población LGTBI. Aquí también hay una disparidad entre distintos países de la Unión Europea en este aspecto. Y por último, desarrollo con iniciativas legislativas del artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra el derecho de los mayores a una vida digna e independiente y a participar de la vida social y cultural. Marta, desde Ciudadanos. Pues lo que nosotros entendemos para Europa, el futuro de Europa y el proyecto de Ciudadanos en Europa pasa por más libertad y seguridad. Ahora mismo todavía no habíamos tocado ese tema, pero es importante que sigamos teniendo unos cuerpos y fuerzas de seguridad que colaboren activamente entre todos los países para luchar eficazmente contra el terrorismo, contra la delincuencia y contra la corrupción. Si tenemos un sistema de seguridad fuerte, seremos fuertes ante los ciudadanos y ante nuestro proyecto común. Más igualdad. Se consigue más igualdad desde el paraguas de la educación. La libertad de transición, de movernos, es una garantía de que nuestros estudiantes y futuro se sienten respaldados en esa circulación. Y yo creo que el proyecto de tener un espacio social de libertad y de igualdad pasa por educar a nuestros futuros europeos. Más colaboración judicial y fiscal. Tenemos que saber que en esta materia tiene que haber una estrecha trabajo y vinculación, acatar luego esos resultados, como hemos comentado, es decir, ser coherentes con lo que estamos pidiendo y cuando luego haya una sentencia, saber asumir por qué ha sido y llevarla a ejecutar en todos los estados, una política común de inmigración y de asilo y una política común de las fronteras en Europa. No puede ser que el problema esté en España, Ceuta, Melilla, o no puede ser que el problema esté en Lampedusa, en Italia. Es un proyecto común de Europa y tenemos que saber dónde están los países del sur para unirnos y saber hacer políticas, porque además no se hacen en las fronteras, se hacen en los países de origen. Continuamos con Vox, Fernando.
proponemos como políticas sociales el reformar todo el sistema educativo. Lo ideal sería que tuviéramos un sistema y un marco de sistema educativo europeo con toda la grandeza que significa eso y toda la miseria que significa eso. Porque los que trabajamos en la universidad sabemos que planes como el de Bolonia en España van a traer muy malos resultados. Yo lo digo, sé que es impopular decirlo, pero lo digo porque así es. Bien, la educación tiene que ser el vehículo que nos permita a todos progresar, y aquí en España la educación está cercenada, porque no se estudia lo mismo en Andalucía que en Cataluña, que en el País Vasco, que en otro lado. Bien, tiene que haber un marco común de educación. Reforma del sistema de pensiones, probablemente debido, como decía antes, a la edad de jubilación, teniendo en cuenta la situación demográfica de Europa y de España, que es bastante preocupante, la despoblación de zonas de España y el número de habitantes que somos. Reducir el tamaño de las administraciones. Ya es hora de que, no sé, de que no exista en una provincia, o sea, autonomía, diputación, ayuntamientos de un tamaño monstruo. Y, por último, una política migratoria común de la Unión Europea y equilibrar la inmigración legal según las necesidades del trabajo. Eso es todo. Hasta ahí, Mariano, Primavera Europea. Pues me he perdido un poco, no, porque como políticas sociales, bueno, también hoy hay más de más y seguridad, y me he perdido un poco. Bueno, desde Primavera Europea, nuestros compañeros del Mundo Más Justo han puesto también en parte del programa, al cual nos hemos sumado todos, una Carta Social Europea en la que los derechos de los ciudadanos estén incluso blindados, que estén blindados en Europa, porque a veces parece que nos defiende mejor Europa que nuestro propio país, y que un poco por transposición de las leyes o por un proceso también constituyente del futuro de Europa acaben también estando blindados en nuestros respectivos países, como ocurría con las pensiones también en algunas plataformas que se estaban moviendo en España. Entonces creemos que esos derechos tienen que estar garantizados en toda Europa, independientemente de donde se viva, independientemente del país, de la región, del territorio, y que tenemos que tener la misma sanidad, la misma calidad de sanidad, de educación y de todo aquello que constituyen los derechos sociales. En cuanto al tema de inmigración, pues lógicamente, bueno, otros de nuestros compañeros también han empezado la campaña en Melilla, y efectivamente no es un tema solo de España o solo de Italia con Lampedusa, es un tema en el que Europa tiene que hacer una verdadera política de inmigración, primero respetando los derechos humanos de todos los migrantes y después reconociendo que parte de la culpa de por qué en sus países de origen no hay absolutamente ningún futuro es precisamente de Europa y de cómo en el pasado les hemos expoliado de alguna forma y hasta incluso les hemos dejado que se organicen de forma que no sean capaces de ser protagonistas de su propio futuro. Con lo cual, por eso vienen aquí intentando llamar a las puertas de Europa para que les devolvamos lo que les hemos quitado de alguna manera. Bueno, como ya el tiempo es justo, me lo paso para la siguiente. Lo deja para lo que viene a continuación. Vamos a dejarles descansar a ellos un poquito con esto de los cronómetros que les hemos puesto, pero que no relajéis demasiado, no vaya a ser que en estos 10 minutos la vayamos a liar. 10 minutos libres para hablar de un tema que os une a todos. Os unen muchas cosas de las que habéis puesto encima de la mesa, otras os separan, pero lo que os une a todos en vuestros discursos es que en estas elecciones europeas hay que romper el bipartidismo. ¿Por qué hay que romper el bipartidismo? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues si queréis. A ver, yo creo que algo que nos preocupa a todos y nos debería de preocupar es la desilusión que estamos encontrando en los ciudadanos y tenemos que ser responsables y hacer responsables a todos y cada uno con los que hablamos. Es decir, la política, y yo además soy concejal, los políticos debemos de estar orgullosos de nuestra acción y de nuestro servicio a los ciudadanos. Lo que pasa es que eso se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque vemos casos de corrupción que se dilatan en el tiempo y no van a ningún lado, porque el ciudadano se ve despojado
desprotegido de ese programa electoral que presentan los grandes partidos y que nunca cumplen. Y yo creo que nosotros, si estamos aquí, si tenemos esta oportunidad, que debemos de cogerla y conseguir llevarla adelante, y también, ¿por qué no?, decir, oye, nos llevamos bien, hay que buscar los puntos en común y sacar a España y en este caso a Europa hacia adelante porque creemos en ello. Alejandro, por ejemplo. Sí, yo lo voy a sintetizar muy clarito para que lo conozcan los telespectadores. Decía el otro día una compañera de Izquierda Unida en un acto público en Toledo, calificaba el bipartidismo como la manera de organizarse de aquellos que sin presentarse a las elecciones las ganan todas y dirigen las políticas en Europa, en el país, siempre. Es decir, yo creo que es el calificativo más acertado de lo que es el bipartidismo. Yo en sí el bipartidismo no es malo, lo malo es que haya partidos políticos que gestionen las directrices que marcan lo que yo decía antes, es decir, los capitales financieros, que en definitiva es quien no gobierna, y gobiernan para tener sus beneficios y no gobiernan para los ciudadanos. Por eso, desde Izquierda Unida creemos que hay que romper el bipartidismo, porque no sirve para solucionar los problemas de los ciudadanos. Ejemplos hay 50.000, unos pocos hemos hablado en este corto espacio de tiempo, pero otros muchos más los podríamos poner encima de la mesa. Esa es la clave. El bipartidismo no representa hoy a los ciudadanos, representa unos intereses que ya se han demostrado incapaces de resolver los problemas de la gente. Damaso, Fernando y Mariano. Sí, yo creo que durante 30 años se ha creado un clientelismo de los dos grandes partidos, del cual ahora es muy difícil salir. Ya digamos, está enmarañado la ideología, porque yo creo que hacen políticas de distinto signo en función de si gobiernan unos y gobiernan otros, y nuestra responsabilidad, sobre todo los que estamos aquí en esta mesa, de romper todo eso para tener un viento de aire fresco y decir a la ciudadanía, como tú bien dices, ¿no?, el tema de ser político no es malo, es todo lo contrario, es bueno, porque al final el epicentro tiene que ser el propio ciudadano. Si lo que tenemos es, o queremos medrar políticamente como a nivel personal, al final creamos este tipo de ambiente enraecido y al final el ciudadano cree que no es importante político y va en contra de la propia política. Fernando. Vamos a ver, el bipartidismo es en sí mismo dañino, porque hoy todavía se piensa que, bueno, que se llevan muy mal PSOE y PP, pues es todo lo contrario. El PSOE y PP prácticamente se están casi repartiendo la finca. Ojo, que pueden ponerse de acuerdo para reformar la Constitución en su propio beneficio. Esto es un peligro real que existe. Ya se han puesto de acuerdo, pero bueno, todavía, digamos que todavía no han ejecutado los hechos. Pero ya hace daño están de acuerdo para que a todo el mundo que tenga pleitos de corrupción, está más claro que el agua por la falta de independencia de la justicia, pues que le salga la pena mínima posible. Y hay varios casos juzgados que son un ejemplo de cómo, pues eso, ahora vamos a hablar del caso Faisán. Ahora es el propio fiscal el que dice que no existió tal llamada, aunque dice el policía que existió la llamada. Es decir, vamos a ver, esto es un cachondeo. Y lo que no puede ser es que el bipartidismo pues se lo reparte todo. Ahora están de acuerdo para que la corrupción, ya digo, no vayan a la cárcel el menos tiempo posible, hasta llega al colmo de hacerle, como se dice, un cortafuegos a la infanta Cristina. Vamos a ver, están diciendo que le van a hacer un cortafuegos legal para quedar al margen de todo. Bueno, si esto es seriedad y esto es la independencia judicial que hay en nuestro país, pues aquí hay que quemar el bipartidismo. Tenemos que entrar diferentes partidos que por lo menos vamos a discutir, porque no estamos de acuerdo todos en lo que se está haciendo. Pero el bipartidismo dañino en sí mismo. Mariano. Pues a mí me gustaría cambiar un poco el tercio, porque yo no creo que sea bipartidismo o no bipartidismo, sino más democracia o menos democracia, más libertad o menos libertad, más participación ciudadana y más representación de los ciudadanos. Lo que ha ocurrido es que ese bipartidismo ha enquistado el sistema y el que hay que cambiar es el propio sistema. Y en eso somos cómplices también algunos de los que estamos en esta mesa. Yo creo que lo que hay que hacer es que efectivamente los pequeños podamos tener voz, que no se nos ningunee de esa manera, pero cuando queremos participar ya, pues UPyD e Izquierda Unida, con los grandes partidos, se han sumado a que haya que pedir avales, tenemos que pedir un montón de firmas. Claro, como Rosa Díez ya está en el Congreso, ya estáis arriba.
Yo creo que eso es, o sea, no es el bipartidismo, es más democracia o menos democracia, más representación ciudadana o menos representación ciudadana. Si el PP o el PSOE nos representaran, pues a lo mejor muchos no hubiéramos dado el salto a la política, pero como hace tanto tiempo que no nos representan, pues estamos intentando oxigenar el tema, y lo que hay que hacer es que cuando lleguemos hay que abrir la puerta a todo el mundo que quiera tener su voz, porque igual tiene algo que decir, y todos los ciudadanos tienen que tener algo que decir, y decidir no solamente el día de las votaciones, sino hacer procesos de participación ciudadana. Con nosotros en la coalición también está la gente de Participa, hacer procesos de participación ciudadana para que seamos protagonistas de nuestras decisiones pues, a diario o frecuentemente, no cada 4 o cada 6 años. Entonces yo creo que eso es principalmente lo que hay que hacer, y que de alguna forma tenemos que unirnos para intentar conseguir que cada vez haya más democracia. Dicen vuestros detractores, algunos, que hacéis populismo porque no tenéis la misma fuerza que los partidos grandes, y otros, con respecto por ejemplo a UPyD o a Vox, que sois una especie de escisión de otros partidos, Vox del Partido Popular y UPyD del Partido Socialista, de donde era vuestro líder. Si me permites, por alusiones, esto es lo de siempre. Cuando una persona se desilusiona de tal manera de lo que hace su propio partido, si ha pertenecido a él, porque vos tenemos el 60% de personas que no han pertenecido a ningún partido, se desilusiona de tal manera, incluso dejas de tener confianza en lo más elemental de las personas que representan a ese partido, y no voy a entrar en detalles más escabrosos, pues llega un momento que la única salida es irte, y después si tienes la libertad suficiente para militar en donde quieras. Pero todos los que hay del Partido Popular, o que fuimos del Partido Popular en Vox, no somos, como ha dicho el señor Luis de Grandes, cabreados, no hemos tirado ninguna silla, ni somos personas incorrectas, ni hemos pegado a nadie, como parece querer decir, no. Nos hemos ido porque no había democracia interna. Y eso adolecen casi todos los partidos políticos. Nosotros en Vox, todos por primarias. Todos los movimientos de directivos, etcétera, se hacen por primarias. Por eso yo soy coordinador provisional. Después de estas elecciones tengo que poner mi cargo a disposición y habrá unas primarias. Desde UPyD, que estáis más o menos en una situación parecida por vuestros detractores. Bueno, yo de manera breve para que podamos terminar, intervenir todos. Yo creo que aquí la clave es que el resto de partidos también tengan la suerte de poder entrar en la Unión Europea, porque lo que ha demostrado Unión Progreso y Democracia es que hemos dado la cara y hemos hecho que los ciudadanos tengan o puedan participar de manera más democrática en todo aquello que hemos ido haciendo intervenciones tanto en la Unión Europea como en el Parlamento español. Que vengamos de un sitio o vengamos de otro, yo creo que no tiene un interés especial. Lo importante es que una vez que conformamos un partido y ese partido está dentro de una organización, en este caso en el Parlamento español, el Parlamento europeo, podamos dar esa batalla que venimos programando en los programas electorales que tenemos. Esa es la clave, y de esa manera podemos decir que somos democráticos y somos fieles al programa que defendemos. Mariano. Pues intervenciones muy rápidas. Pues voy a proponer, para ser muy rápido, una medida muy concreta. Al final es verdad que los partidos pequeños, como tenemos presupuestos pequeños, pues tenemos problemas pequeños. Pero es verdad que nuestros detractores dicen que cuando seamos más grandes tendremos más subvenciones que manejar, y por lo cual al final acabaremos corruptos o endeudados. Una de dos. Bueno, pues acabemos con las subvenciones y ya está. Y que todos los partidos, sin necesidad de avales, podamos tener una presencia en todos los medios de comunicación para que la ciudadanía escuche nuestras propuestas. Es una propuesta concreta. Alejandro. Vamos a ver, la demagogia es hacer justamente lo contrario de lo que se dice o lo que se escribe. Por eso yo hablaba de retórica y hablaba de propuestas. Alguien que plantea propuestas concretas y donde llega al gobierno, los pocos espacios de gobierno que tiene, intenta cumplirlas, eso no es demagogia, ni es ser minoritario, es ser coherente. Marta. Bueno, un poco en referencia a todo lo que hemos dicho, Ciudadanos nace una plataforma social, es decir, de la sociedad civil. Sí que cree y ha crecido en esa lucha de cambiar las cosas. Efectivamente hay que cambiar el sistema,
porque las personas podemos ser todas cortadas por el mismo patrón, pero al final el sistema está fallando. Hay que ir de una manera progresiva, cambiando las cosas para que al final no ocurra lo mismo. Pero en el día de hoy en el que estamos hay que decirle a los ciudadanos que tienes el poder para cambiar las cosas. No somos los mismos. Yo aquí lo digo y creo que todos tenemos que tenerlo también las cosas claras. No somos los mismos y de hecho ya estamos cambiando cosas. En este caso Ciudadanos ha hecho unas primarias abiertas con más de 30 candidatos, se han votado por email, digitalmente, a través de todos los afiliados. Eso es un cambio en el sistema y en los partidos políticos. Con nuestro ejemplo tenemos que cambiar las cosas para decirle a los ciudadanos de que sí es posible participar en la política, abrirla a ellos y que esto pueda tener un futuro mejor. Una última ronda, muy rápida, veloz, para que cada uno de vosotros podáis tener la posibilidad de pedir el voto para vuestros partidos el próximo 25 de mayo. Empezamos por Mariano, de Primavera Europea, por Mariano Navarro. Pues yo pediría el voto el próximo 25 de mayo para Primavera Europea por muchos motivos. Primero porque, como hemos dicho, Europa es muy importante. Las políticas europeas nos implican el día a día de todos nosotros y es muy importante. Segundo, a mí me gustaría que vieran entre todas las posibilidades que tienen para votar, y por supuesto es importantísimo que vayan a votar, que Primavera Europea es la única organización que ha sabido consensuar y aplicar la democracia y llegar a puntos comunes con más de 11 organizaciones e integrar todas las sensibilidades de las distintas organizaciones. También en todas ellas se han hecho primarias. Que piensen también que no somos un experimento puntual, que muchos de los partidos llevamos incluso desde el comienzo de la transición, con presencia en ayuntamientos, en las comunidades autónomas. La coalición también tiene presencia a nivel europeo y somos la única coalición que pertenece a los verdes europeos que presenta a una mujer como presidenta directamente al Parlamento. O sea que la coalición en conjunto es tremendamente fuerte y todas sus propuestas, si entramos en el Parlamento, que esperamos entrar con 2 o 3 diputados, van a poder ejecutarse. Fernando, por parte de Vox. Por parte de Vox. Pediría el voto de todos los ciudadanos, vamos a ser optimistas, porque Vox tiene la necesidad de participar de forma activa en toda la legislación y políticas comunitarias. Para terminar con la corrupción, porque consideramos que, como hablábamos antes, con el bipartidismo se fomenta la corrupción. Queremos hacer una opción de manos limpias. Recuperar una sanidad maltrecha, con unos recortes intolerables, y también recuperar una educación de calidad que tenga unidad en toda España, así como la creación de empleo como tema prioritario. Y por último decir que queremos ser la esperanza de muchos votantes y que no hay nada irremediable, que todo lo que la política ha producido, toda la ruina del PSOE, la incapacidad del PP, viene otro partido político que puede remediar eso que llaman ellos irremediable. Nada más, muchas gracias. Por parte de Ciudadanos, Marta, a la Cámara 2, cambiamos de cámara, por ese lado. Bueno, pues Ciudadanos pide el voto a todos los españoles porque estamos convencidos de que Europa unida será más fuerte y porque los valores de libertad, de igualdad, de solidaridad y de la unión que necesita España se tiene que reflejar en Europa. Ciudadanos lo que tiene además son profesionales que yo creo que están dando todo el alma por España. Tenemos a Javier Nar, vemos que lo que hablamos y de cambiar el sistema lo estamos reflejando, un profesional que es libre, que se mete en la política para cambiar el proyecto que nos han traído el bipartidismo. Estamos en el siglo XXI, las políticas del siglo XXI deben de jubilar a los políticos del siglo pasado. Por parte de UPyD, Damaso. Bueno, yo pido el voto para Unión Progreso y Democracia porque necesitamos reforzar la legitimidad de las instituciones europeas, otorgando más poder al Parlamento Europeo, que debe asumir plenas competencias legislativas, desarrollar una política común de seguridad y defensa e implementar una política exterior común. Avanzar en la integración europea es la mejor forma de combatir el auge del nacionalismo, la xenofobia y el euroescepticismo, y también de superar la crisis económica y financiera. Votar a UPyD significa poner al ciudadano en el epicentro de la política
y hacer política con sentido común, donde sabemos que las elecciones se las juegan los ciudadanos y no los partidos políticos. Por este ejercicio de responsabilidad, vota UPyD. Desde Izquierda Unida, Alejandro. Bueno, pues yo quiero pedir hoy el voto a los ciudadanos de Guadalajara porque tengo que decirles que desde Izquierda Unida hemos estado en todas las movilizaciones en contra de las políticas de ajuste. Hemos estado con las mareas, con la marea verde, con la marea blanca de la sanidad, con los estudiantes, en las marchas de la dignidad, y es hora de organizarse y votar para acabar con el bipartidismo. En Izquierda Unida queremos y estamos construyendo un bloque social y político para iniciar un proceso constituyente. Somos la suma de 11 organizaciones políticas y sociales de ámbito estatal con ese objetivo. Por eso nuestro lema, el poder de la gente, no significa más que querer contar con vuestro voto para construir ese proceso en Europa a partir del día 25 y en España el próximo año. Así que os pido el voto para Izquierda Unida, que aunque sea minoritario, hoy es alternativa de gobierno en Europa y en España. Pues hasta aquí nuestro tiempo de tertulia para conocer los programas electorales de todos vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio especial Elecciones a Izquierda Unida, UPyD, Ciudadanos, Vox y Primavera Europea, y mucha suerte, sobre todo el próximo 25 de mayo. Nosotros hasta aquí ponemos nuestro punto y final a este primero de los dos especiales que vamos a hacer esta semana. Mañana volvemos a partir de las 10:30 con el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros les informamos y luego ustedes el día 25 de mayo elijan lo que quieran. Buenas noches.